Hoy en Aikuá, Shirley Dávalos y su marido Gerardo del Valle nos presentan su emprendimiento Granja La Joana desde San Ignacio Misiones. Ella es veterinaria y él abogado, pero ambos comparten su pasión por los animales y su deseo de emprender se hizo realidad hace 2 años. La frase que les motiva es: nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes. Hoy Shirley nos mostrará cómo condimentar un lechón para esta Semana Santa. Hola a todos, bienvenidos a Aikuá. Soy Shirley Dávalos y hoy les voy a enseñar a cómo condimentar un lechoncito. Los ingredientes que vamos a utilizar son salsa de soja, mostaza y condimento para cerdo. Ahora vamos a proceder a mezclar los ingredientes. Cantidad a gusto, más o menos por el tamaño de cada pieza que van a ir condimentando. Es una mezcla especial, se llama condimento para cerdo, que van a conseguir en cualquier punto de venta. Ya mezclamos bien. Y con esta jeringa vamos a ir inyectando el condimento a nuestra carne. Si no consiguen esta jeringa, pueden hacerle unos cortes a la carne y embeber en el condimento para que penetre bien a la carne el condimento. Es importante condimentar por dentro para que así el condimento le agarre a toda la carne, porque si condimentamos solamente por fuera, el sabor del condimento se va a quedar solamente por la superficie de tu carne y no por dentro. Este lechoncito nosotros engordamos en la granja, nosotros mismos nos encargamos de la sanitación, la faena, y luego hacemos los cortes y el condimento y realizamos los envasados al vacío, así como están acá. Así va a quedar nuestro lechón condimentado, especial directamente ya para ir al horno, a la parrilla o al tatacuá para esta Semana Santa. Ahora vamos a llevar al horno a 180 grados, aproximadamente 3 a 4 horas. Enseguida les muestro cómo va quedando. Vamos al horno. Aquí ya tenemos nuestro lechón cocinado. Vieron el color, cómo va quedando bien crocantito la pielcita. Están listas para poder compartir en familia. Pueden acompañar con mandioca, que también tenemos en Granja La Joana. Mi emprendimiento se llama Granja La Joana. Nosotros comenzamos hace 2 años, cuando comenzó la pandemia. Primero comenzamos con nuestras leñas. Tenemos plantaciones de eucaliptos y hacíamos cortes. Vendíamos en la parte local nomás las leñas. Luego hicimos una plantación de mandioca y queríamos saber qué hacer con tanta mandioca. Y surgió la idea de pelar y envasar. Y comenzamos a hacer. Primero comenzamos a vender nuestros amigos, nuestras familias, y ahora ya estamos en los súper de Misiones, en San Ignacio y en Ayolas, en 2 ciudades de Misiones en realidad. Tenemos también queso, huevos caseros, huevos semicaseros. Yo soy veterinaria, tengo mi clínica veterinaria y este es un emprendimiento que es paralelo a la clínica. Mi marido se llama Gerardo del Valle y él es abogado. Mi sueño en realidad es llegar a más puntos de venta en el país, expandirnos más. Y en el tema de la mandioca, por ejemplo, hacer más industrializado, porque todo lo que nosotros hacemos hasta ahora hacemos manualmente. Gracias a ustedes también por el espacio y por permitirnos estar acá a nuestro emprendimiento familiar. Espero que les haya gustado esta propuesta que les traje hoy desde San Ignacio Misiones y puedan practicar en su casa. Con cualquier tipo de carne pueden hacer este tipo de condimento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.